Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Perdón ahí por el pequeño retraso. Bueno, primero quisiera darles las bienvenidas y agradecerles también por compartir esta mañana con nosotros. Sabemos que son horarios primes y se lo agradece mucho. Nosotros hoy día también quisiéramos aprovechar para desearles también, ¿no? A todos que estén bien, con salud, ustedes de sus familias, les deseamos nuestros mejores sentimientos y deseos para ustedes, ¿vale? Que estén bien. Hoy día estamos acá para hablar de productividad y costos en la era de la inteligencia artificial. Empiezo presentándome rápidamente. Yo soy Roberta Miyazaki. Yo trabajo acá en EY Chile, liderando la práctica de supply chain. Ahí ya percibieron por mi acento que no soy de acá, pero sí, tengo ahí 16 años en el camino de supply chain, en esta vida de cadena de suministro. Quizás no tan larga, pero con muchos sabores y colores, como me gusta decir. Ahí partiendo de São Paulo, de donde soy, pasando por México, Arabia Saudita, Dubái y algunos otros países, y ahora sí, muy feliz en Chile hace 3 años. Y conmigo está Osvaldo Travieso. Osvaldo, te paso para que te presentes. Muchas gracias, Roberta. Hola a todos, bienvenidos, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Travieso, yo soy director ejecutivo acá en EY Chile. Estoy a cargo de la práctica de Digital Data and Analytics. Tenemos un equipo muy lindo. Soy más local y, y bueno, vamos a estar hablando ahí efectivamente de productividad de costo en la era de la inteligencia artificial. Dale, gracias, Osvaldo. Pasa para la agenda, porfa. Hoy día, rápidamente, entonces, bienvenida a presentación, aquí estamos. Osvaldo va a empezar a hablar un poco, a llevarnos a abrir este viaje de mirar cuáles son los desafíos y oportunidades principalmente que tenemos hoy día como personas, como empresarios, como emprendedores, como negocio, en el ámbito de productividad y costos, en este ámbito hoy día tan fuerte de transformación digital, donde la inteligencia artificial está cada vez más accesible y presente en nuestras vidas, ¿no? Luego yo entro con un ejemplo específico de aplicación y luego tendríamos ahí al final 10 minutos de preguntas y respuestas para que podamos ahí también conversar un poquito con ustedes. Para que pongan sus preguntas, hay abajo un icono del QA. Dale clic ahí nada más y escriban sus preguntas. Serán muy, muy apreciadas. Gracias. Dale, Osvaldo. Muchas gracias, Roberta. Oye, bueno, reiterar la bienvenida a todos. Esta primera, si ustedes quieren parte de este webcast, lo vamos a enfocar en conversar un poquito sobre inteligencia artificial, pero muy específicamente sobre cómo nos golpea en la productividad y los costos. Y esto se ha hablado antes, entonces queremos decir qué es lo que encontramos que es nuevo aquí o que es emocionante, y tiene que ver con cómo este mundo COVID, como este mundo o lo que va a venir en algunos años más post esta pandemia, ¿no es cierto? Cuando ya se hayan tranquilizado las aguas, cómo va a haber alterado el mundo de tal forma que esto se convierta en una oportunidad aún más grande para nuestras compañías. Y bajar esto con cosas muy prácticas para que todos sepamos qué salir a hacer ahora, digamos. Y si ustedes me preguntan cuál sería la expectativa que tienes tú, Osvaldo, de que debe producir este webcast, es una invitación a la acción, es una invitación a no quedarse en casa, sino salir y aprovechar las oportunidades que nos está dando este contexto. Primero, para introducir el tema de inteligencia artificial, yo creo que si ustedes están en este webcast, saben muy bien de qué se trata, saben muy bien lo importante que es. Hoy en día, para que se hagan una idea, más allá de que todas estas compañías gigantescas están haciendo inversiones monstruosas en inteligencia artificial, China, por ejemplo, el gobierno central de China ha autorizado un gasto de 150.000 millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología en los próximos 10 años. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, después de $1 millón se me pierden los números. Yo ya le empiezo a decir a todos chorrocientos mil dólares. Bueno, no sé, después de 1 millón, la verdad, mi cabeza no distingue millones. Entonces, les quiero dar una idea de cuántos son 150.000 millones de dólares.
Por ejemplo, esta base naval que quieren hacer esta estación que quieren hacer en Marte, ¿no es cierto? Permanente para vivir ser humano, cuesta 6.500 más o menos, 7.000 millones de dólares. En inteligencia artificial se van a gastar de nuevo 150, cuando esta base en Marte cuesta 7. O, por ejemplo, el supercolisionador de partículas costó menos de 8.000 millones de dólares. Y de nuevo, China va a gastar 150.000 millones de dólares en los próximos 10 años en el desarrollo de esta tecnología. Y aquí hay una cosa que es fundamental, ¿no es cierto? Y es que esto juega o lleva al mundo de la automatización una parte de nuestro ser que no habíamos nunca pensado que era posible automatizar. Típicamente automatizábamos la fuerza muscular en máquinas hidráulicas o de vapor, cosas así. Y aquí estamos automatizando algo bastante más profundo, que es nuestra capacidad de razonar en algunos contextos muy acotados, que es donde hoy la inteligencia artificial puede ayudar. Yo creo que muchos de nosotros escuchamos aquí por primera vez lo interesante que era este tema de la inteligencia artificial, cuando en los finales de los 90 Deep Blue derrotó a Kasparov, ¿no es cierto?, jugando ajedrez. Esto fue la primera vez que vimos un ejercicio que era para todos nosotros un ejercicio claramente de inteligencia, no un ejercicio de memoria, y donde un computador derrotaba a un humano, y no a cualquier humano, ¿no? Sino, no sé, si hubieran venido los aliens en ese año y nos hubieran dicho, dame al humano más inteligente, posiblemente hubiéramos tirado para adelante a este gallo que era genio, ¿no es cierto? Y sin embargo lo vemos ahí derrotado por cálculos computacionales. Entendemos que ningún computador podía calcular todas las opciones. Uno a veces piensa que esto es tan fácil como que el computador precalcule todas las opciones de movimiento, y eso es imposible. No, ningún computador alcanzaba en esa época. De hecho, los de ahora tampoco alcanzan a calcular todas las opciones. No se puede, pero sino que requerían una cosa que se llama inteligencia artificial, que es una máquina aprendiendo de haber visto muchos juegos de ajedrez previos. Pero estos son ejercicios, quizás la inteligencia artificial cuando partió a principios de los 2000, incluso a mediados de los 2000, era una inteligencia artificial, o sea, ya 2010, qué sé yo, era una inteligencia artificial muy enfocada en problemas que estaban muy bien definidos, problemas como jugar ajedrez, problemas como, no sé, predecir cosas como el precio de un cierto activo bursátil, o predecir eventos en un sensor, en una planta, se va a romper una máquina, cosas así. Son problemas que están ya demasiado bien estudiados y muy en la literatura, y en la práctica está lleno de aplicaciones. Quizás ya después del 2010 empezamos a ver aplicaciones que son un poquito menos, son problemas que están peor definidos. Por ejemplo, Siri, ¿no es cierto? O Cortana, estas inteligencias artificiales que nosotros les hablamos en un lenguaje más o menos coloquial y entienden lo que le estamos diciendo y responden, ¿no es cierto? Oye, ¿qué película están poniendo en el cine? Y la cuestión te cuenta un cuento y no te las dice todas, te dice las más importantes, o te busca la página web que corresponde, o qué sé yo. Y este problema, por ejemplo, de conducir un auto a través de una ciudad. Hoy ya están comercialmente disponibles varios autos que uno puede en carretera soltar el timón y el auto te lleva solo, digamos, y sobrepasa otros autos, hace un montón de cosas. Entonces, em, imagínense lo complejo de este problema en términos de cuán pobremente definido está. Imagínense que su auto con inteligencia artificial está parado en un semáforo y hay una señora al lado, ¿no es cierto?, que está como trotando, esperando, ¿ah? La verde va a cruzar y está trotando en el lugar, viene una bicicleta y una micro que va a doblar para un lado, y este auto está mirando lo que están haciendo todos estos otros agentes que él no entiende perfectamente, y debe anticipar cuál va a ser la reacción de todos estos agentes en la vía pública, y cuando le ponen la verde en su semáforo, debe decidir qué acciones tomar para no colisionar con ninguno de ellos y comportarse, digamos, normalmente dentro de esa vía. Es una decisión que sería muy difícil de explicar por programación tradicional, y que solo es posible que tengamos cosas, tecnología de este tipo, gracias a la inteligencia artificial. O sea, el auto aprendió viéndonos a nosotros conducir y no tiene ningún otro criterio para conducir que haber visto muchos humanos conducir, y de eso aprende. Em, Parecido a cómo aprenden todas las especies inteligentes, ¿no es cierto? De ejemplos, de repeticiones, de data previa, se va aprendiendo. Ahora, muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial, nos da esta idea de que, oye, sí está bien. Obviamente un computador puede hacer cálculos impresionantes, un computador puede predecir cosas, jugar con números, que es muy difícil que un humano pueda jugar con ello. Pero
la inteligencia artificial nunca va a reemplazar nuestra parte emocional, ¿no es cierto? Nuestra parte artística, nuestra parte más profunda, lo que nos hace más humanos. Esa parte es reino exclusivo de los hombres, no de la inteligencia artificial. Y yo los invito a que desafíen un poquito el paradigma también. Depende un poco, ¿no? Depende de qué es lo que estamos tratando de producir. Por ejemplo, yo aquí traje 2 poemas, poema 1 y poema 2, los invito a leerlo. La verdad, estos poemas fueron escritos ambos en inglés, y la traducción en español es traducción en español por Osvaldo Travieso, que no es poeta. Entonces, les pido disculpas, porque claramente se pierde bastante de la belleza original de los poemas, pero bueno, traducción hecha por mí y con ayuda de Google ahí. Pero uno de estos 2 poemas está escrito por una poetisa norteamericana muy buena, muy famosa, y el otro está escrito por un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, no sé si todos coinciden conmigo que está un poquito difícil darse cuenta de cuál es cuál. Yo no sé si podemos, si hay alguna forma acá, no sé si me puede ayudar el equipo a lanzar la encuesta. Yo tenía una encuestita sobre esto, que es, cuéntenme cuál de los 2 poemas ustedes creen que está hecho por un humano y cuál está hecho por un humano. Esa es la pregunta. ¿Es el poema 1 o es el poema 2 el que está hecho por un humano? Los invito a contestar esa pregunta. Y fíjense que pues, puede ser que ahí alguien tenga la sensibilidad más a piel, ¿no es cierto? Y diga, no, este claramente, pero no está fácil para la mayoría de nosotros entender esto. ¿Y cómo están hechos estos poemas? Básicamente, uno de estos poemas está escrito por esta poetisa y el otro lo hicieron así. Agarraron un Excel, pusieron un montón de poemas de esta misma poetisa, pusieron poemas de otros poetas que no son ella, y al lado le pusieron un número 1 a los poemas que son de ella y un 0 a los poemas que no son de ella, y le dijeron a un algoritmo de inteligencia artificial que aprendiera a clasificar, o sea, que aprendiera a predecir cuando estaba leyendo un poema de ella o no estaba leyendo un poema de ella. Y básicamente este bicho de inteligencia artificial empieza a leerse 1.000.000 de poemas, y no sé, pues ve uno de Neruda, mira el estilo y dice, no, este no es, y lo clasifica como que no. Ve el de ella y dice, este que yo creo que sí, por el estilo, ¿no? Y el poema va como aprendiendo, o sea, el algoritmo va aprendiendo cómo escribe ella, qué tipo de palabras usa, qué sé yo. Y eventualmente, cuando está entrenado, lo que se hace con esa red de neuronas, imagínense un cerebro artificial, todas las neuronas son pequeños software, ¿no? Son pedacitos de código, que cada pedacito de código es una neurona, y uno tiene todas estas neuronas conectadas en un cerebro, y lo que uno hace ahora es que lo usa al revés. O sea, yo sé que ese cerebro, si yo le ingreso por un lado un poema de ella, por el otro lado va a aparecer un número 1, es de ella, y si le ingreso un poema que no es de ella, por el otro lado va a aparecer un número 0, que significa que no es. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo tomo una aguja virtual también y pincho, estimulo la neurona que tiene del lado derecho, tiene el 1? O sea, yo le digo, es un poema de ella, y entonces gatillo toda la sinapsis neuronal hacia atrás, ¿no es cierto? El cerebro empieza a funcionar en sentido inverso, lo que sale por el lado contrario es un poema. Y es un poema como de ella. Y es el protopoema de ella, digamos, es el poema de todos los poemas, ¿no? El centro poemístico de alguna manera, es lo que hace que sea un poema de ella. Y salió, bueno, uno de estos 2, ahí les voy a mostrar. ¿Podemos ver los resultados de la encuesta? A ver cómo anda casi mitad y mitad, ¿se fijan? Y la mayoría piensa que el poema 2 está hecho por un humano. 55% del público piensa que el poema 2 está hecho por un humano, y el resto piensa, el 45% piensa que el poema 1 está hecho por un humano. Y la verdad es esta. El poema 1 está hecho por un humano, Gertrude Stein, y el poema 2 está hecho por un algoritmo, RKCP, que además es un algoritmo que hizo Raymond, para que sepan, hace unos años era el ingeniero a cargo de la inteligencia artificial en Google, y hizo este algoritmo para entretenerse él, digamos, no tenía ningún fin productivo ni nada, era para divertirse porque a él le encanta esta poetisa. Pero les doy una idea, hoy se están usando algoritmos de inteligencia artificial para hacer clips cinematográficos, para hacer música, para hacer cuadros, para muchas cosas que no son la típica aplicación de ingeniería que nosotros esperáramos. Ahora, más que hablar de inteligencia artificial y lo emocionante que es esta tecnología, estamos aquí hablando de productividad y costo, que es un tema que claramente nos preocupa en estos tiempos, donde los mercados están tan, digamos, hay una alteración tan grande del esquema normal en el que trabajan los mercados. Y cuando uno piensa en productividad, voy a partir por la palabra productividad antes de que la de costo,
Productividad es una ecuación, ¿no es cierto? Que es tomar lo que uno produce y dividirlo por la cantidad de personas típicamente que uno tiene, por la cantidad de horas humanas que uno le mete al trabajo. Y uno dice, bueno, hay dos formas de mejorar la productividad entonces. O produzco más con la misma cantidad de personas, o produzco lo mismo pero con menos personas, reduzco personal. Y eso es aumento de productividad. Y la productividad era algo que nos preocupaba muchísimo, sobre todo empezó hace, qué sé yo, 300, 400 años, una obsesión por la productividad y hasta hoy tenemos gran obsesión por la productividad. Los humanos involucrados en el trabajo queremos que cada vez todas las tareas que sean repetitivas, qué sé yo, estén más automatizadas. Y típicamente si yo pienso en inteligencia artificial y productividad, uno piensa en reducir personas, en automatizar tareas. Y la verdad es que no nos queremos ir por ese lado. De hecho, yo solía hacer una charla hace unos años, y en esa charla iba a hablar de inteligencia artificial. Y lo que hacía en la charla es que a la entrada de la charla le pedía a la gente que me contara qué creen ellos de la inteligencia artificial y grababa la voz, digamos, en cualquier aparato de record. Entonces la gente hablaba antes de entrar a la charla. Imagínense cuando te estás tomando ese café, típico el cóctel antes de entrar a la charla. Y después, mientras yo daba la charla, alguien de mi equipo tomaba todas esas traducciones, todos esos diálogos, los pasaba a través de un sistema de inteligencia artificial que clasificaba la voz, entendía perfectamente lo que la gente estaba hablando, lo pasaba a texto. Otro algoritmo de inteligencia artificial clasificaba si lo que las personas estaban diciendo era más bien positivo o más bien negativo. Y lo que salía típicamente es que cuando hablábamos de transformación digital, la mayoría de las frases eran de neutras a positivas, o sea, era un lenguaje optimista. Cuando hablábamos de inteligencia artificial, la mayoría de las voces eran entre neutra y pesimista, o sea, había un miedo central en la inteligencia artificial. Pero yo los quiero invitar a pensarlo de otra manera. La inteligencia artificial puede mejorar la productividad de otra forma, y es mejorando la forma en la que tomamos decisiones, o sea, efectivamente es actuando en la parte alta de la ecuación. Si yo quiero actuar en la parte de abajo de la ecuación, si yo lo que quiero es reducir personas, probablemente el camino más fácil no sea inteligencia artificial, el camino más fácil sea reemplazar tareas que son completamente automatizables, que son tareas que no requieren intelecto, que además son tareas que los humanos les van a agradecer que se las quiten de encima, porque son tareas que es digamos, una lata. Lo que uno sí debiese pasarle a la inteligencia artificial son decisiones que hoy toman los humanos y que son muy recurrentes. Y cuando uno le toma esas decisiones y se las pasa de un humano a un sistema de inteligencia artificial, lo que logra es un humano más productivo sin reemplazar al humano. Imagínense que esto fuera una empresa cualquiera y yo fuera por todas las áreas y por toda la gerencia preguntándole a cada uno de los líderes, oye, ¿cuáles son las decisiones recurrentes que toma tu área? Decisiones que tomas todos los días o todas las horas o todos los turnos. Por ejemplo, cosas como la logística, si tú tienes camiones y los tienes que distribuir por la ciudad, ¿a qué lugar va cada camión? O decisiones del tipo cuántas cosas tener en una bodega, cuándo pedir puntos de reposición, típicas decisiones de logística, decisiones, Roberta nos va a hablar mucho más de esto, decisiones de comerciales, por ejemplo, descuentos que tenemos que hacer todos los días o todas las semanas. Esas decisiones recurrentes, pónganse que las mapeamos y que sean estas cositas amarillas que ustedes están viendo acá. Lo que uno quisiera hacer intelectualmente es dos cosas con estas decisiones, pensando en modelos analíticos de inteligencia artificial. Una vez que uno las tiene mapeadas, yo quisiera primero ordenarlas por impacto. Si estas decisiones se toman frecuentemente, todos los días o todas las horas, se imaginarán que cada una de ellas tiene un impacto pequeñito en el negocio. Pero cuando yo hago la integral, ¿no es cierto? Cuando yo sumo todas las decisiones a lo largo de un año, el impacto puede terminar siendo grande. Entonces, lo que uno quisiera hacer intelectualmente con estas decisiones es primero ordenarlas según las que tienen mucho impacto en el negocio y las que tienen poquito, en plata. O sea, aquí ya las reordené y tengo, imagínense que están abajo las que tienen poquito impacto para el negocio y arriba las que tienen mucho impacto en el negocio. Y ahora me gustaría volverlas a ordenar, pero según cuán soportada está esta decisión por modelos formales de toma de decisión. Cuán científicamente se está tomando esta decisión. Y lo que uno debiese tener es algo como esto, ¿no es cierto? Las decisiones, esto tiene la pinta de ser una línea ascendente, o sea, las decisiones menos importantes, uno debiese ver que están poco modeladas, que hay poca inteligencia metida, rigor metida detrás de esa decisión, porque bueno, tienen poco impacto para el negocio. Pero las decisiones de impacto alto y que son recurrentes, debiesen estar a cargo de algún sistema de inteligencia artificial, uno, porque son muy baratos, dos, porque van a tomar una termina produciendo data, ojalá, ¿no es cierto? Estás recogiendo la data de esas decisiones,
y termina produciendo un cuerpo de datos que es suficiente para preguntarle a un modelo matemático, oye, esta decisión se ha tomado de distintas formas muchas veces, la tomo todos los días muchas veces, y tú sabes las consecuencias, tú puedes ver en la data las consecuencias. ¿Podrías ayudarme a anticipar las consecuencias de distintas decisiones? Y darme al tiro cuál es la decisión. Si yo te digo qué consecuencias quiero, ¿podrías de hecho sugerirme inmediatamente cuál es la decisión que debo tomar? Y esto es factible. Si un sistema de inteligencia artificial hoy puede conducir tu auto a través de una ciudad, ciertamente puede tomar la enorme mayoría de las decisiones que tomamos de estas repetitivas dentro de las empresas con una accuracy, una precisión mejor que la toma un humano. Ahora, lo más probable es que esto ya es verdad. En las empresas en Chile siempre quedan oportunidades, ¿cierto? Siempre quedan algunas decisiones importantes que cuando suman bastante plata o bastantes costos o bastantes molestias de repente y que están pésimamente modeladas, se están tomando por experiencia o se están tomando por instinto en vez de estar tomadas por algún modelo formal de inteligencia artificial o analítico avanzado en general. Y la verdad es que si uno toma una de estas decisiones y la mueve de ser tomada por experiencia a, por ejemplo, un modelo tipo prescriptivo, que nos dice al tiro, prescribe, ¿no es cierto? Dice, oye, esto es lo que hay que hacer y yo anticipo que estas son las consecuencias y nos da una campana de Gauss de cómo se distribuye la probabilidad de la consecuencia. Ciertamente esa decisión va a mejorar. Y no solo eso, piensen que una vez que la decisión y sus consecuencias están encapsuladas en un modelo de datos, todos los días la decisión se sigue tomando y este bicho, esta inteligencia artificial sigue aprendiendo cada vez que toma la decisión. Esa decisión y sus consecuencias retroalimentan y enriquecen todas las futuras decisiones que se van a tomar por el resto de la eternidad hacia adelante, lo cual es quizá el efecto más impresionante. Y hoy la verdad es que esto no se limita, uno pensaría que esta cosa de la inteligencia artificial, bueno, pero está muy limitada a donde tengo una base de datos súper estructurada, oye, yo no tengo tanta data, data es cualquier cosa, es muy difícil que no haya data en torno a un problema. Miren este ejemplo, este es un ejemplo chileno, digamos, para hacerlo bien, bien local, em, en la minería, donde queríamos ayudar a una compañía minera a entender si se estaban haciendo bien conducir el camión, digamos, el camión se estaba conduciendo bien. Y algunos decían, sí, pero es que no se trata solo de quizás que yo te describa la conducta que estoy buscando en el conductor o los sensores que están dentro del camión. Me importa si esa forma de conducir conecta bien en la danza entre máquinas, ¿no es cierto? Aquí tenemos un montón de máquinas caras, la pala, que echando la tierra, digamos, en los camiones. Fíjense, hay otro camión parado que está como esperando. Entonces, la pregunta es, todos estos agentes, todas estas personas que están dentro de estas máquinas, ¿están coordinándose? ¿Están anticipándose unos a otros? ¿El baile, la coordinación entre ellos es la mejor que podría ser? ¿O hay sugerencias que podemos dar? Y dijimos, bueno, démoselo a un algoritmo de inteligencia artificial y preguntémosle cómo se hace. Y, oye, pero no hay data de esto, porque como, bueno, pero ¿tienes cámaras de video? Sí, listo. La cámara de video es la data. Y se fijan aquí, la inteligencia artificial está entendiendo cómo se mueven estas cosas, en qué ángulo están estas máquinas, y viendo cómo los ángulos, cómo la aproximación, cómo las velocidades entre ellas terminan haciendo más productivo o menos productivo el proceso. En tiempos de esto, en tiempos donde estamos en crisis, a veces hay compañías que prefieren meter la cabeza como el avestruz, ¿no? Meter la cabeza bajo la tierra y ver qué pasa en la crisis y después de la crisis ver qué fue lo que pasó y haber sobrevivido en el fondo. EY hace un estudio permanente, tiene abierto permanentemente una línea de análisis, donde estudiamos a las Fortune 2000, ¿no es cierto? A las 2000 compañías más grandes de Estados Unidos. Y las tenemos divididas en 3 grupos y les ponemos estos nombres: Driving, Maintaining and Surviving. Y antes de la crisis, esto es un tercio más o menos cada grupo, ¿no? Driving son un tercio de ellas, Maintaining son un tercio y Surviving son un tercio. Antes de la crisis, estas compañías Driving, que estaban creciendo más rápido que las otras, eran las compañías que más invertían en innovación, las compañías que más invertían en desarrollo de nuevas capacidades, en transformación interna, las más osadas. Y una teoría era que en el contexto de una gran crisis mundial, estas compañías también estaban más expuestas a riesgo. O sea, nosotros esperábamos que cuando golpeara una cosa como la que golpeó, estas compañías podrían haber sufrido más que las otras, que son más estables, que tienen estructuras más sólidas, más control de riesgos, etc. Y la verdad pasó todo lo contrario. Si ustedes miran el crecimiento a través de lo que ha sido hasta ahora esta pandemia, las compañías que nosotros teníamos clasificadas como driving solamente aumentaron su distancia con respecto a las compañías que estaban en modo surviving. En el fondo, el crecimiento para los próximos 3 años, calculado,
pasó de ser 11 a 17 y el de la Surviving bajó de ser 5 a 2. O sea, estas compañías se separan aún más. Muy probablemente las Survivings van a salir de los Fortune 2000 y las Driving van a entrar en los Fortune 100, digamos. O sea, están, qué sé yo, empujando muchísimo para arriba. Y esto tiene que ver con la actitud. ¿Qué están haciendo unas y otras? Estos son resultados les preguntamos a estas encuestas, a estas empresas en la encuesta, qué estaban haciendo y empezamos a ver en qué andaba cada una. Y fíjense que en compañías driving, la inmensa mayoría de las compañías está aumentando, por ejemplo, el gasto en transformación, o está cambiando el mix de producto en el medio de todo esto, o está planificando incluso un crecimiento en la dotación. Mientras con las compañías surviving están en modo bajar costo. Y ese modo bajar costo, no sé cómo explicarlo, trae un ambiente interno. Yo creo que todos hemos sentido eso cuando hemos estado en una compañía que está en esa política de reducir costo, de oye, no te tomes el café, te vamos a bajar la calidad del café en el pasillo, que uno entra en un modo desmotivado, en un modo falto de creatividad, que no ayuda para nada. Y lo que uno cree que está haciendo bien, digamos, termina perjudicando a la compañía. Y las oportunidades hoy son más grandes que nunca. Yo me pasó, voy a hacer un pequeño desvío, pero creo que es muy útil. Me pasó que le pregunté a mis equipos de trabajo cercanos, digamos, yo tengo un equipo de trabajo como de, qué sé yo, 80 personas, les pregunté, oye, ¿cómo podemos hacer para hacer más divertida la pega? ¿Cómo te estás imaginando la pega de vuelta cuando se acabe la crisis, después de todas las vacunas, cuando finalmente tengamos una especie de normalidad más parecida a la antigua de vuelta? ¿Cómo te imaginas la pega? Y me mandaron esta foto por WhatsApp, esto es después de discutirlo, un buen grupo, y venía con este emoji. ¿Han visto el de la cosita rezando? En el fondo quieren trabajar desde cualquier lado. Y me preguntan por qué no. ¿Por qué no? Mi respuesta es que en esa posición la columna no te va a durar y que la computadora está apagada, entonces no estás haciendo nada. Pero pensándolo bien, ¿por qué no? Fíjense que, por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, que es hermoso, a mí me encanta el sur de Chile, soy fanático, los lagos, las casitas, ¿no es cierto? La forma de vida de tan buena calidad. El sur de Chile tiene un costo de vida 80% inferior a Santiago. Hoy, donde todos estamos trabajando remoto, mi pregunta es, ¿por qué no tener los trabajadores viviendo en el sur o que cada quien viva donde quiera? Que se vaya a vivir al sur de Chile. ¿Qué importa si está en Maipú o en Las Condes o en Peñalolén o da lo mismo en la Florida versus que esté en Osorno, en Temuco? La verdad que estamos trabajando todos por computadora y la empresa ha funcionado bien. Igual, nuestra compañía tiene 300.000 trabajadores a nivel mundial y de la noche a la mañana todos pasaron a trabajar desde su casa y no se cayó un lápiz, no pasó nada. La vida continuó, digamos. Los números siguieron funcionando perfectamente y estamos todos en la casa. Y da lo mismo donde quede mi casa. Yo no les he dicho dónde vivo yo y la verdad da igual. Yo podría estar en Hong Kong ahora, en Taiwán, da igual. Estoy trabajando igual, digamos. Y en estos lugares la vida es más barata y quizás es más lindo para algunas personas, ¿no es cierto? Entonces, de hecho les presento, yo googleé lugares baratos para vivir un año. No sé si han hecho esta prueba. O lugares buenos para irse un año sabático. Y me apareció este lugar, Samil, en Albania. Esto es, ¿vieron que Italia parece una bota? Bueno, si Italia diera para atrás, donde pega el talón, ahí más o menos queda Albania. Y este lugar, Samil, que miren cómo luce, digamos, un arriendo de un departamento más o menos bueno por un mes cuesta unos 100 euros. O sea, una 80, 90 lucas, digamos, chilena. No sé, 120, 130 dólares. Poco dinero, ¿no? Bastante barato vivir en Samil, Albania. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vivir en Samil, Albania y trabajar desde Samil, Albania? ¿Qué me lo impide? Y la verdad es que para el tipo de trabajo que nosotros hacemos, esto puede ser una alternativa perfectamente razonable. Hay otra forma de pensarlo también. Yo conozco a esta persona, este ingeniero senior científico de datos, me llegó este currículum, es una persona que conozco además, hemos tenido algunos encuentros, es un genio, doctor en ciencias de la computación, en cibernética de hecho, tipo que trabaja con matemática avanzada, que trabaja con temas de machine learning, en temas de la ionosfera, qué sé yo, un investigador muy bueno, y tipo que me puede resolver millones de problemas, y que me encantaría poder trabajar con él. Y no les voy a poner el nombre acá, pero esta persona, por el país en el que vive, su salario es 3 veces o más pequeño que el salario que ganaría una persona igual en Chile. O sea, esta persona estaría súper feliz, pero muy feliz, estaría en el 5% del mejor ingreso en su país, con un salario harto menor.
piensen las consecuencias que tiene eso. Hoy, que a mí no me importa en realidad dónde vive la gente que trabaja conmigo. No tengo ningún problema en contratar hoy a un científico de datos del Congo, o que está en Nairobi, o que está qué sé yo, en Nicaragua. De hecho, última lámina, digamos, miren esto. Este es el salario medio anual, digamos, de un científico de datos en distintos países. Fíjense, en Estados Unidos, $120,000 al año, versus, si vamos bajando, Chile debe andar ahí como parecido a Brasil, y fíjense abajo Rusia, ¿no es cierto? Un tercio de eso, $13,000 al año. Entonces, y más o menos las habilidades matemáticas aquí están distribuidas. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Hay un mundo nuevo, gigante de oportunidades en torno al tema del teletrabajo y todas las capacidades que nos dan tecnologías como la inteligencia artificial. Y si nos escondemos ahora, si hacemos como el avestruz y metemos la cabeza bajo la tierra, nos vamos a perder estas oportunidades. Y cuando pase, ya pasó. El que las aprovechó, y el que no, quedó en eso, digamos. Piensen además las consecuencias que puede tener esta redistribución. Si empresas en Estados Unidos empiezan a contratar personas en Ucrania para hacer trabajo, intelectuales en Ucrania, ¿no es cierto? Eso evitaría temas de migración súper fuerte que tenemos hoy. Hay una migración de cerebro, de talento entre países que se podría ver alterada con esta nueva tendencia, y eso cambiaría además dónde se consume. La riqueza en los países empezaría a cambiar, el dinero empezaría a fluir a países donde hoy no está fluyendo con mayor facilidad, lo cual a su vez perturba incluso el comercio mundial, dónde se va a consumir. Entonces, ese es el contexto de transformación tan grande por el que estamos pasando ahora y la cantidad de oportunidades y desafíos que hay en torno a esto. Y voy a dejar ahora con Roberta, que nos puede contar un poquito más sobre cómo se ha visto esto en el mundo de la logística, cómo se ha visto esto en el mundo del supply chain, ¿no es cierto?, que es su campo de especialidad, y un poco los ejemplos prácticos de aplicación de la inteligencia artificial en este contexto nuevo en el que estamos viviendo. Roberta. Gracias, Osvaldo. Si puedes dejar de proyectar, porfa. Sí. Ahí lo puedo. Bien. Bien. Ahí me avisan cuando les aparezca, por favor. Estamos viendo, pero en modo como editable. Dale. Ahí sí. Bien. Ahí sí. Perfecto, gracias. Mira, quería aprovechar un poco esa invitación que Osvaldo dijo, ¿no? Pensando en qué ha cambiado mundialmente, ¿no? En este ámbito, sí, de la forma de trabajar, pero también la forma de hacer negocios, ¿no? De las empresas en el mundo, hacer negocios. Y aquí empiezo poniendo un contexto de cadena de suministro, el contexto línea base de la cadena de suministro tradicional que conocemos, que tiene una base lineal, ¿no? Y es fundamentada en buenas estructuras con visibilidad punta a punta y está preparada para crecer encima de esto, sí. Pero sí, lo que, lo que esta crisis de esta pandemia o tantas otras disrupciones, ¿no?, del mundo que hemos visto ya y vivido hace años, nos invitó nuevamente a traer y poner en alerta que, pucha, la cadena de suministro global necesita volverse digital, necesita ser aún más autónoma. ¿Y para qué? Simplemente para poder identificar, responder y ojalá anticipar, sí, a eventos externos de forma mucho más rápida y autónoma, ¿no? Y aquí ese contexto, ¿no? Donde pasamos de una estructura dura, rígida, lineal, para un ecosistema integrado, ¿vale? Y con toda esta disponibilidad de tecnologías, ¿no? Aquí vamos a enfocar a algo que ha permitido y habilitado una nueva generación de control towers, como decimos, las torres de controles, que tenemos un modelo total que tiene sus partes y vamos a enfocar acá en lo que es y lo que puede proporcionar a nosotros un Digital Logistics Control Tower. Aquí voy a hacer
si ustedes se acuerdan bien, un poco antes ahí cuando Osvaldo estaba explicando un poco, ¿no? Las diferencias, ¿no? De las formas de toma de decisiones, ¿no? Los tipos de análisis y las tendencias y ojalá cómo todos pudiéramos estar tomando decisiones. Y aquí los invito a traer al ámbito de decisiones logísticas de una torre de control. Entonces tenemos en el primer nivel, sí, una visibilidad funcional con análisis descriptivos que muy probablemente muchas empresas ya lo tienen, ¿no? Basadas de sí en informaciones y datos que ya existen. Para pasar a un nivel de amplia visibilidad con ya habilitado por tecnologías que puedan efectivamente ya ir generando más carne, por decir, ¿no? Y ahí traigo el tema de que bien puso Osvaldo, ¿no? La información está y nosotros podemos empezar a hacerlo y tomar decisiones cuando queramos, pero sí, ojalá miremos de una forma donde podamos ir integrando esta sábana de datos de una forma única también, para lo que llamamos de los data lakes, para que sí podamos ir mejorando y evolucionando en este sentido, ¿no? Y pasamos para un mundo conectado ya, donde estas mismas herramientas, pero con modelos matemáticos más avanzados y análisis de escenarios que nos ayudan a poner en un mundo virtual nuestro mundo físico y ayudarnos a hacer simulaciones, a hacer una réplica de nuestra realidad para tomar decisiones y que nos habilita a tomar decisiones más prescriptivas a través de esta inteligencia artificial, ¿no? Que son lo que llamamos estos gemelos digitales, los digital twins. Para que lleguemos a un endgame, ¿no? ¿Cuál es la aspiración more, ¿no? La ambición de esto todo, sí, llegar a un escenario autónomo, donde todo sea mucho más, las transacciones sean más en línea, on time, de forma rápida y segura, donde sí tengamos nosotros, las personas, capacidad de tomar decisiones mucho más rápidas, mejor envasadas y sí con soporte de automatizaciones duras ahí, con digital twins, ojalá en toda la operación y no solo en partes de esto, ¿no? Y que nos permita una dinámica de reprogramar y operar de forma mucho más autónoma, ¿vale? Esto todo habilitado, sí, por analítica avanzada y en el concepto donde que decimos anteriormente, ¿no? De algo que está en un nivel lineal para algo mucho más integrado. No necesitamos detenernos mucho acá, pero sí quería solo enseñar algunos habilitadores, ¿no? Que hoy día ya conocemos y pueden ser tecnologías, ¿no? Que conocemos de hace mucho tiempo, como GPS, que en el ámbito de transportes, de logística, ya tenemos ahí más de 10 años, 15 años. Para ahora, un momento donde tenemos tecnologías como 5G, que cada vez más nos está accesible para todas las empresas, ¿no? Y ha avanzado un montón. ¿Y cuáles son las palancas de valor, ¿no? De una torre de control digital, ¿no? Entonces, si tenemos que, escuchar, la realidad, lo que nos pasa ahora son estas rupturas constantes, ¿no? Y estamos siempre bajo estos riesgos, ¿no? Y que la forma como operamos hoy día nos pone más en riesgos. ¿Qué queremos? Queremos responder más rápidamente, ¿no? Queremos sí ser capaces de optimizar los costos de operar, pero sí con una mirada, no quizás, no sé cómo decir, antigua o con la mentalidad de que reducción de costos es simplemente negociar para reducir costos, pero sí cuáles son otras formas, herramientas innovativas para llegar a este mismo fin. Y sí, proyectar ecosistemas sí que sean más flexibles, económicos, sostenibles y resilientes en la logística. Y trajimos algunos números, nada más, porque sí es importante para que veamos, ¿no? Cuál es el valor que podemos llegar, ¿no? Y ahí tanto en sí la forma de reducción de costos, de aumento del nivel de servicios, pérdida de stock, la gestión de stock, clave en este ámbito, y también de impuestos indirectos, dependiendo de transacciones que hacemos, ¿no? Ahora quiero cerrar con un caso de éxito, para comentarles un caso de éxito, sí, que estamos haciendo en verdad con un cliente en la región de una implementación de una torre de control digital portuaria.
Aquí también para traer un poco de números, ¿cuáles son benchmarks de beneficios que una torre de control portuaria nos puede traer? ¿No? Entonces, hay una oportunidad de 15 a 25% de costos operacionales principalmente por la automatización y mejor utilización de nuestros activos. Hay un potencial de reducción de 50%, en el orden de 50% de accidentes y reducción de combustibles en el 7%. Y esto no es menor en un mundo donde encuestas que hemos hecho, ¿no? EY el último que hicimos del EY Future Consumer Index, sí señaló que una de las cosas más importantes que las personas tienen cuando miran a una empresa, miran a una marca o compran un producto o un servicio es la responsabilidad social y sustentable que tiene con el medio ambiente, además de social y económico. Y también estudios indican que hay una reducción media de 7,5 minutos en el tiempo de carga y descarga por navío. Imaginen esto en una operación de un puerto, ¿no? Simplemente por una mejor sincronización en la operación. Y por fin, sí, que podrían tener como 8% de incremento en su EBITDA, ¿no? Que ahí es como el rest my case, ¿no? De todos los beneficios que ya están ahí puestos. Ahora entonces, ¿qué es una torre de control portuaria? Entonces, la idea es que ella pueda actuar, ¿no? Como una central de inteligencia y que pueda orquestar todas las actividades del puerto con visibilidad de operaciones punta a punta, apoyando planificación de los recursos que tiene y todos los activos logísticos, mejora la eficiencia, optimiza la capacidad de respuesta, la agilidad en la operación. Entonces, además de paneles de acompañamiento de operación, real time, ¿no? Y dashboards, obviamente, de KPIs que son claves y siempre van a estar, ¿no? Y ojalá con KPIs cada vez más estratégicos específicos para que puedan acompañar los tipos de análisis desde descriptivo como predictivo y para su operación. Un panel de programación de atraque de navíos que puede dar una visibilidad del plan de todo movimiento marítimo para los próximos 30 días, ¿no? Y con toda esta información tienen una capacidad de simulación de la operación informe, o sea, virtualizar y simular computacionalmente, ¿no? La operación portuaria en un horizonte de 3 días, en este caso acá, para planificar los recursos y anticipar los potenciales problemas. ¿Vale? Y aquí trajimos un ejemplo ilustrativo. Por confidencialidad de la información no pudimos traer acá la operación tal cual, pero sí hicimos un ajuste, ¿no? Y aquí traemos una región que seguramente todos conocemos, ¿no? Al norte de Chile. Puerto de Mejillones, Angamos. Imaginen si pudiéramos tener bajo esta visibilidad, esta visión, esto. Tener la capacidad de ver cómo está mi estatus de recibo de cargas ferroviarias, de cargas terrestres, cuánto me está llegando, en qué velocidad, cuánto tengo de espacio en mi patio de almacenaje, cómo están las colas de los navíos y los estatus de cargas de navío, pero todo esto que sí es la parte operacional, sumado a datos climáticos, datos de la maré, the tide, no sé en español, perdón, pero los vientos, sumar todas estas informaciones y poder simular y ver qué problemas pudiéramos tener de aquí adelante y qué tengo y puedo hacer ahora, ¿no? Y solamente para cerrar acá, en la misma base de evolución ambición, lo que este proyecto, ¿no? En esta etapa, los objetivos focos fueron justamente buscar sábana de datos, visibilidad y sí ya esta capacidad de tener modelos de simulaciones de gemelos digitales para tomar decisiones y recomendaciones más prescriptivas. ¿Vale? Ahora, lo hice súper rápido, ¿no? Lo hice más rápido que pude, pero quiero detenerme acá y detenerles también en nuestras mentes de ingenieros. Los llevé al mundo de números de aplicabilidad de inteligencia artificial acá en logística y pudiéramos haber puesto en planificación de demanda, en Smart Factory, en una infinidad de opciones. Pero más que esto, lo que queremos invitarles es a pensar un poco más allá. Mira, aquí traje una idea, un concepto en verdad que Simon Sinek trajo hace par de años atrás en su
en su último libro que se llama El juego infinito. ¿Y qué es el juego infinito? ¿No? El Infinite Game. Es uno darse cuenta que, que el juego que vivimos en nuestras vidas, en el mundo de negocio, las reglas cambian a cada rato y eso hemos visto. Esto hemos visto no solo con, con todo lo que las posibilidades que Osvaldo comentó allá de forma de trabajo, pero también, por ejemplo, hace una semana LinkedIn publicó también las nuevas 10 empleos que van a ser más contratados en 2021 y a una lista totalmente diferente de lo que teníamos el año pasado y el año anterior. Las reglas cambian a todo rato, los players cambian, aparecen. ¿Y cuál es la importancia de entender que este juego no es, yo no quiero ganar este año, yo no quiero ganar el próximo año, yo quiero seguir jugando. Y para que yo pueda seguir jugando, yo no puedo, tenemos que también tener una mentalidad infinita de posibilidades y no estar preocupados en reducciones de costos marginales y puntuales allá, pero sí también cómo yo logro estos desafíos y metas sin perder la visión de ir más allá, que esto sea un paso para los próximos pasos. Esa es la invitación para que mantengamos esta mentalidad infinita en este juego infinito, donde tecnologías, creatividad, todo, innovación nos puede permitir y posibilitar este buen juego. Gracias, Osvaldo. Ahí te No, voy muchas gracias, Roberta. Oye, tenemos hartas preguntas en el chat, así que si me permites, aquí hay una pregunta del público que dice, oye, ¿el caso mostrado del puerto Mejillones ya es realidad? ¿Está operando esta solución en el puerto Mejillones? Creo que es pregunta para ti, Roberta. Sí, sí, sí. No, no, no. Ahí, perdona, yo hice el comentario, pero refuerzo. El caso real es un puerto, no es en Chile, es en Brasil, ¿vale? En la región, pero quise sí invitar a pensarlos, ¿no? A imaginar si fuera, y porque podría ser en Mejillón, podría ser en San Antonio, podría ser en Chile, ¿vale? Pero no, no es. Muy bien, muchas gracias, Roberta. Hay una pregunta acá al principio, una pregunta anónima que dice, ¿qué tan independiente del código o de la aproximación del desarrollador de este código son los resultados que tenga un algoritmo de inteligencia artificial? O sea, en otras palabras, ¿puede un algoritmo de inteligencia artificial promedio, digamos, una cuestión programada, me imagino por cualquiera, tener alta precisión independiente de los detalles de su programación, solo en base a la data que se entrega? Es una pregunta bien técnica. Y la respuesta es que no, la verdad que depende un poco de la mano del científico de datos, depende bastante de la mano del científico de datos, pero depende más de la data. O sea, la intuición de la pregunta está correcta, depende más de la data. Yo les voy a poner un ejemplo que para mí es súper claro, clarificador. En Estados Unidos había uno de estos típicos servicios sociales, no me acuerdo cuál era, que uno entra y te pedían el típico Social Security Number, este numerito que es como tú decir el root en Chile. Entonces la gente agarraba una hoja de papel y escribía con un lápiz, típico que te dan un cuadrito por número, ¿no? Tienes que escribir un número grande, pero pues solo un dígito en cada cuadrito. Entonces la gente escribía 8, 4, 3, qué sé yo. Y metía ese papel en un buzón. Y la idea era después digitalizar esa información. Entonces agarraba un escáner y pasaba por arriba de esos cuadritos. Imagínate un cuadrito que tenga el número 8, por ejemplo. Pasaba un escáner por arriba y el computador, una vez que había escaneado, lo que tenía era píxeles. Y si yo miro un solo número, imagínense un solo cuadrito que tiene el 8 o el 3 o lo que sea, hay dos posibilidades, que cada píxel, cuando uno mira un píxel, o el píxel siguió blanco, o un lápiz tocó el píxel y ya el píxel es negro, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un montón de píxeles, no sé, pónganse que sean 3000 píxeles, y algunos son blancos y otros son negros. Y con esa información electrónica tengo que adivinar qué número es el que está escrito. Si es un número 4, si es un 3, si es un 1, qué número es el que está ahí. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Y a mí me gustó, bueno, obviamente se resolvió súper bien el problema y todo, pero me gustó una cosa que pasó experimental en el camino, y es que tomaron un algoritmo típico, un algoritmo cualquiera, no sé, una red neuronal, un algoritmo promediado así, promedio, como dice la pregunta, y le pasaron la data. Le dijeron, mira, aquí están todos los píxeles, entrénate con esta información. Y le pasaban de cada píxel, era 0 si el lápiz no había pasado por ahí y 1 si el lápiz había pasado por ahí, ¿no? Y te entregaban el montón, los 3000 píxeles. Y el algoritmo tenía un accuracy, la precisión era del 60%. O sea, bastante peor que un humano tratando de hacer esa tarea. Pero a alguien se le ocurrió que en vez de pasarle esa cantidad tan grande de información dispersa, le iba a pasar al algoritmo
solo 3 números. O sea, iba a mirar el número, iba a precalcular la simetría del dibujo norte-sur, cuán simétrico es el número entre la parte de arriba del número y la parte de abajo del número, la simetría este-oeste del dibujo y cuántos píxeles había pasado el lápiz versus cuántos píxeles no había pasado el lápiz. Y solo con esos 3 números se lo pasaron al mismo algoritmo y la precisión subió a 93%. O sea, es un algoritmo, es el mismo algoritmo, pero le pasaste data más inteligente y se convirtió en un algoritmo mucho mejor. En general, lo que hace que un algoritmo de inteligencia artificial sea clasificado como un algoritmo de inteligencia artificial es que mientras más data ve, más preciso se hace. Entonces, cualquier algoritmo, promedio, el algoritmo que sea, mientras más data ve, más preciso se hace. Si no, no es un algoritmo de Machine Learning. Pero la mano del desarrollador también importa, porque lo que hacen los científicos de datos es probar un conjunto de algoritmos para ir desechando hipótesis sobre cuál es la estructura que tiene la data en múltiples dimensiones. Y si la estructura es más esférica, convienen ciertos algoritmos. Si la estructura es más, qué sé yo, tiene algún tipo de asíntota, convienen otro tipo de algoritmo. Si la estructura es más discreta, convienen otro tipo de algoritmo. Entonces, el científico de datos tiene una tarea matemática que es importante y que como aproxime, también va a determinar mucho el éxito. El caso más extremo es que si usa puros sistemas lineales, va a tener respuestas más o menos malas, a no ser que el caso sea muy lineal. Si usa algoritmos más sofisticados, va a tener respuestas más precisas. Esa podría ser una respuesta. Ojalá que haya contestado. Si no, mis contactos son súper públicos, así que me puedes contactar y hacerme la pregunta. Bueno, Osvaldo. Sí, ¿sabes? Si me permite, yo vi aquí una pregunta ahí acerca de otros ejemplos, ¿no?, de aplicación de estas tecnologías de datos con torre de control para optimizar inventario de repuesto y mantenimiento y con un desafío particular de mucha cantidad de SKUs, ¿no?, y variabilidad de la demanda. La pregunta del millón, ¿no? Y puede ser tanto, sí, para el escenario de optimización de inventario de repuesto también, pero también pensando para el outbound, para una empresa que tiene que predecir demandas externas, ¿no?, y no internas, como en este caso. Mira, ahí lo que podemos decir es que efectivamente, ¿no?, la tecnología, ¿no?, la inteligencia artificial, ¿no?, la capacidad de analizar datos de forma inteligente para mejor prever una demanda y las variaciones de esto ya existe hace tiempo también, ¿no? Pero lo que sí ha pasado es que en estos últimos años ha evolucionado también a otros niveles, sí, donde hoy día los factores que anteriormente tomábamos como input, que eran básicamente los datos históricos, ¿no? Y sí, a través de los comportamientos observados, ¿no?, año a año para este mismo grupo o familia, categorías de SKUs, ¿no?, solían tener, a veces ya sumado a planes futuros, pero aún muy basado a lo que ya ocurrió, ¿no? Hoy día tienen capacidades de colectar variables no solo internas, pero también externas, exógenas, y que no sean solo bajo el control en histórico de datos tuyos, ¿no? Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, sumado a lo que un plan de mantenimiento que ya tenemos, pero un plan de mantenimiento que pueda empezar a ser predictivo, sumar a datos climáticos quizás que sabemos que va a impactar a su faena. No sé el negocio que estamos hablando acá, pero me imagino que sea algo externo, pero datos y cambios climáticos que puedan afectar, sí, su operación, sea de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y cómo estas informaciones exógenas, ¿no?, que llamamos, pueden ser hoy día conectadas también en este gran modelo para que tú puedas tener una mejor predicción. Eso sí ya existe. Puedo mencionar así puntualmente, sí, y puedo comentar incluso un caso de una agroindustria que tenemos. El caso también fue en la región y estamos ya expandiendo regionalmente, pero esta solución justamente que ayuda a la empresa, ¿no?, tomar en su área de fertilizantes y herbicidas, por decir, tomar no solo los datos internos históricos o de estrategias internas para que tengan idea. Son más de 60 variables que se llevan en consideración en este modelo, ¿vale? Y que han ayudado y tenido alcances y mejoras de mejorar esta predicción o este error en la previsión en puntos muy relevantes, en puntos porcentuales muy relevantes. Y haciendo solo el link con el concepto de torre de control, sí. Ahora imagina si esta herramienta que tiene
¿no? Esta función de mejorar esta previsión y mitigar esta variabilidad de demanda que tienen, ¿no? Sumado a un ambiente, un entorno donde tú puedes tener la visibilidad, ¿no? De desde dónde están sus insumos, sus materias primas, sus proveedores, su consumo interno o movimiento interno hasta dentro de sus bodegas. Imagina esta capacidad de tener esta visibilidad de información on time, real time. Puede hacer maravillas, sí. Y el concepto, y eso ya existe, sí. Hay muchas tecnologías que ya pueden permitir esta integración de información para llegar a este objetivo. Buenísimo, Roberta. Oye, había más de una pregunta sobre el tema de bodega. Yo creo que en bodega hay muchas aplicaciones. Aplicaciones como la que comenta Roberta, hay aplicaciones del tipo de puntos de reposición, etcétera, donde la inteligencia artificial les recomienda a los operadores de la bodega en qué momento pedir reposiciones, porque está proyectando cuál es la demanda de los SKU dentro de la bodega, etcétera. Pero la verdad hay aplicaciones también, cuando uno piensa más lejos, hay bodegas hoy que son inteligentes por sí misma, completa. En Chile, de hecho, hay bodegas ya, algunos de nuestros clientes tienen bodegas, no los vamos a mencionar, pues no les hemos pedido autorización, pero bodegas que la bodega entera es un robot, que tú básicamente te paras afuera de la bodega y dices, yo quiero estos productos, y la bodega te los trae a la puerta, digamos, sin que tú toques nada, no hay ni un ser humano adentro, y eso está en Chile operando en algunos clientes, voy a decir solamente retail, grandes retailers chilenos tienen ya bodegas de ese nivel de complejidad. Entonces, es una realidad muy palpable, y están dotados de inteligencia artificial. De hecho, una inteligencia artificial muy simpática porque ella no está muy segura, el bicho, ¿no? La inteligencia artificial no está muy segura de lo que hay dentro de la bodega. Entonces agarra al azar cosas que tiene dentro de la bodega, las lleva afuera donde hay un humano, le abre la caja y le pregunta, dentro de esta caja hay 7 zapatos, qué sé yo, Nike negros, y el humano solo le dice sí o no, y entonces entra, y el computador va haciendo estas preguntas para saber que está consciente y que tiene claridad de las cosas que tiene adentro. Nos preguntan cómo se impulsa también inteligencia artificial en organizaciones grandes, o cómo se impulsan estas tecnologías en organizaciones grandes. Claramente que hay desafíos de gestión del cambio, y las organizaciones que se van a tirar por estas cosas tienen que tener una mirada de gestión del cambio y de cómo involucrar a todos los colaboradores en este tipo de soluciones. En gran parte lo que hemos visto que está funcionando últimamente en la región es entrenar a la gente, de hecho, entrenar a la gente en este tipo de tecnología. Esto suena más sofisticado de lo que es, a veces. Hay que tener cuidado. Una red neuronal, si yo les digo que yo ayer programé una red neuronal, alguien podría decir, oye, qué inteligente es este gallo. No tiene nada de inteligente, son 15 líneas de código que están en Google, ustedes las pueden copy-paste, digamos, no se preocupen mucho, ¿no? Esto se aprende, y se aprende más o menos rápido, no es tan sofisticado hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos el ABC se puede aprender muy rápido. Oye, hay muchas preguntas que no nos va a dar tiempo a contestar. Yo creo que estamos un poco cerrando, ya nos queda un minuto para que sea la hora. Les queremos, de mi parte, y ahí Roberta, agradecer a todos ustedes por la presencia, por haber estado con nosotros este tiempo. Ahí quedan los contactos, felices de contestar todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Nada nos deja más contentos, y de verdad muchas gracias. Sabemos que no es fácil prestar una hora de tiempo en este mundo en el que estamos viviendo hoy. Así que, sinceramente, muchísimas gracias. Roberta. Exacto, no, gracias Osvaldo, nada más esto. Muchísimas gracias y efectivamente todas las preguntas que nos llegaron, tenemos los contactos, bueno, que no sean anónimos, vamos a contestarles individualmente para hacerles llegar ahí. Muchísimas gracias por la participación, que estén muy, muy bien y seguros. Chao. Chao.